¿Qué tal? Soy Morales Telles Andrés Roberto, de la carrera de Robótica Industrial de la ESIM Azcapotzalco, del grupo 4RB2. Y hoy, para la materia de Ingeniería Eléctrica, vamos a hablar más a fondo sobre las conexiones delta-estrella y sus diferencias entre cada una. Muy bien. Para empezar, una conexión delta o estrella se necesita que sea una instalación de tipo industrial, ya que por el nombre de los motores trifásicos en donde se pueden hacer estas conexiones, son de tres fases. Por lo tanto, pues necesitaríamos este tipo de conexiones para poder usar estos motores y ese tipo de conexiones. Muy bien. Empecemos con qué es la conexión delta. La conexión delta es aquella que forma en su conexión un triángulo o pues por su nombre una letra delta, por la cual requiere las tres líneas para su conexión. Una característica de esta conexión es de que cada línea energiza a dos devanados. Entonces, las características más importantes de la conexión en delta son que por su forma, en la cual todos los devanados están en una forma muy similar a la serie, estos tienen un voltaje acumulado, el cual llega a ser de 380 volts a 400 volts, ya que es por el tipo de conexión que se tiene de tipo industrial de las tres fases. También, como el voltaje es alto, la corriente también es alta, haciendo que estos motores en conexión delta tengan que ser más resistentes porque si tienen un aislante menor o aislantes que se puedan fundir a un voltaje muy alto, no más bien a una corriente muy alta, entonces esto se llegaría a quemar los devanados, se causaría un corto y terminaría estropeando el motor. Entonces se necesita un aislante mucho más potente tanto en los cables con el aislante de caucho, como en los devanados y el barniz de tipo magnético para que este no produzca ningún corto en su devanado. También otra característica de las conexiones en delta son que estos al menos son mucho más estables entre voltaje y voltaje. Entre ellos se apoyan y estos entregan un torque muchísimo más potente por su voltaje. Esto, claro, si lo requiere el trabajo que se necesite e incluso si es la forma que se requiere. Y ahora hablaremos de la conexión en estrella. La conexión en estrella, a diferencia del delta, el estrella lo que hace es de que la conexión entre devanado y devanado estén en un punto en común, un nodo en donde las tres líneas estén compartiendo. Estas van por separado, en donde cada devanado está conectado a cada línea. Y aparte, se puede llegar a tener cuatro cables, ya sea porque requiera que se conecte también el neutro. Esto solo en el caso cuando las líneas o el voltaje de todas las líneas no son estables entre sí. Entonces requieran un apoyo donde el neutro les libera un poco de la carga de todo ese nodo. Ahora, lo que pasa también con estas conexiones es de que como su forma de tipo paralelo o una muy parecida al paralelo, esta hace que la corriente se disperse de una mejor forma, haciendo que sea una menor y más estable. Pero al igual que su voltaje, que están los dos tipos de voltaje, el voltaje de línea, el cual es el mismo que se tiene en los dos tipos, de 380 volts a 400 volts, y el voltaje de fase, el cual es de 220, porque es uno como si fuera de conexión de fase a fase. Y pues como su voltaje es menor y la corriente es más estable, el torque es un poco menor a diferencia del motor
de conexión delta, pero aún sigue siendo muy funcional. Ahora, ¿qué diferencias hay entre las conexiones delta y las estrella? Empezando con las conexiones en delta, su corriente, como lo habíamos mencionado antes, es mayor. La corriente es tanta que hasta puede llegar a quemar algunos motores que no estén diseñados para aguantar el delta, por cómo se concentra toda la corriente en todas las conexiones y esto estropea los motores. Aún así, este efecto se puede evitar viendo cómo es la conexión de cada motor, como lo dice en la placa de especificaciones del mismo motor. Y también tenemos que la conexión en estrella es de un tipo el cual la corriente se dispersa entre cada línea, por, como lo pasa en los circuitos paralelos, y su voltaje pues sea un poquito más estable al igual que la corriente. Su único problema es de que no entrega tanto torque como el delta, pero pues se requiere que el motor esté un poco más estable y no se necesite usar para tareas tan fuertes. Si son para tareas fuertes, ahí ya es el delta. Bien, ahora otra consideración es la fuerza contraelectromotriz. Lo habíamos mencionado antes, pero lo volvemos a repetir y ahora especificaremos qué es lo que pasa con los motores con la fuerza contraelectromotriz. La fuerza contraelectromotriz es la oposición a la FEM, la fuerza electromotriz, la cual es la que ayuda el impulso del movimiento de los electrones en el conductor. Esto en los motores se puede ver cuando se conecta y está funcionando. Está girando el motor y podemos ver que la placa nominal dice que se energice a cierto voltaje. Entonces, verificando las formas de conexión, digamos las tres de líneas de trifásico, se ve que entre cada una se tienen 220 y ya juntas deben de formar 400 o 380 volts. Entonces, cuando se conecta el motor a las fases o a cualquier fuente, esta, por el efecto Joule y las pérdidas que se puede generar, pierde el voltaje que debería de tener por default. Aún teniendo una fuente de 120 volts, si estamos midiendo durante el proceso que está funcionando el motor, se verá que su voltaje es menor, puede llegar a ser de 115, de 110, y eso por las fuerzas, la fuerza contraelectromotriz, que evita que se pueda ocupar bien el voltaje. Esto también es muy recurrente, pero por las pérdidas que se tiene al momento de energizar una máquina eléctrica. Siempre que se va a entregar energía a una máquina, nos entregará pues la eficiencia y todo lo que nos puede cambiar la energía eléctrica. Pero también tendrá las pérdidas, ya sea por calor, por el efecto Joule o que se llegue a dispersar mal el voltaje. Y entonces la fuerza contraelectromotriz es algo muy importante a considerar cuando se conectan los motores. Y en los casos como la conexión delta, se pierde pues cierta potencia que debería de tener. Pero esto ya es muy conocido y pues ya uno puede identificar incluso hasta en la placa de especificaciones que el motor trabaja a tal potencia. Por el hipotético caso que no exista la fuerza contraelectromotriz, entonces los motores trabajarían a la fuerza que se podría calcular como normalmente es. Pero pues obviamente no se puede y entonces al tener una conexión en delta se pierde cierto voltaje y la potencia es un poquito menor. Y en la conexión en estrella ocurre lo mismo. La misma conexión, como no se dispersa bien el voltaje por la contrafem, hace que la potencia del motor en de estrella sea menor, incluso más que cuando se tenía bien energizada.
Esto pues ya es algo muy considerado en las industrias, que pues ya se conoce que se va a tener la contrafem, pero es ese factor que no permitirá que las máquinas trabajen al 100% de lo que se les entrega. Y para terminar, pues diremos las aplicaciones de cada tipo de conexión, que la conexión en delta es la más versátil para la transmisión de potencia y también las de transporte de energía. En cambio, la de estrella solo sería para el traslado de energía y de potencia. Y ese sería el video de hoy. Muchísimas gracias.